yo soy Jazz, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo una confesión. No es cierto. Pues el video se llama Tengo dislexia y terminé un doctorado. ¿Por qué les platico esto? Van a decir, yo sé que a nadie le importa, pero es un logro muy importante y les voy a decir por qué. La dislexia es una dificultad para tener como las cosas en orden. Por ejemplo, cambiamos las letras. Las letras son al revés o algunas letras. O, por ejemplo, las palabras también las podemos hacer al revés. O los números pueden ser al revés. Entonces, hay muchas cosas que pasa. O sea, tu cerebro se manda solo básicamente y tú tienes que concentrarte muchísimo para que tu cerebro siga el camino que debe de seguir. Entonces, ¿por qué les digo que haber terminado un doctorado con dislexia para mí es un gran logro? Porque tuve que concentrarme y esforzarme muchísimo para lograrlo. Pero, por otro lado, veo mucha gente que dice, ay, es que no puedo. O sea, de verdad no puedes o no quieres hacer las cosas. Entonces, tener claro que el ser mejor o el superarte o el tener metas en la vida requiere de esfuerzo. Entonces, mientras tú no te esfuerces, no vas a lograr nada en la vida, ¿sí? Entonces, muchas veces que mis alumnos me dicen, no puedo, no, o sea, digo, es en serio, o sea, estás en secundaria, me estás diciendo que no puedes. No, para mí es inadmisible, o sea, es inaceptable que me digan que no pueden. Entonces, tú, que tengas o no tengas alguna dificultad, puedes hacerlo, ¿sí? Por ejemplo, ahora con los paralímpicos, o sea, había gente sin brazos y sin piernas ganando medallas de oro en natación. O sea, es como, ¿no puedes o no quieres? Entonces, si él pudo ganar una medalla a nivel mundial, no me digas que tú no puedes pasar un examen bimestral. Entonces, cada quien se pone límites en la cabeza. Bueno, esos límites, por ejemplo, la dislexia sería una barrera para el aprendizaje, ¿sí? Los que estudiaron pedagogía ya saben de qué hablo. Entonces, también es muy importante detectarlo. Bueno, si tú ya das clases, si tú eres padre de familia, es bien importante detectar en los alumnos alguna dificultad o alguna falla que tengan para poder apoyarlos. ¿Qué pasa? Tú detectas eso y lo ayudas. Tú eres el empujoncito, o sea, tú lo ayudas a dar ese empujoncito para que el alumno o tu hijo no batalle en estas cuestiones, o cuando menos se sienta un poco aliviado de que tiene apoyo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros ponen un problema de matemáticas. A mí las matemáticas jamás se me dieron, jamás. Yo a mí de español, ciencias sociales, te explico lo que quieras, te hago lo que quieras. Entonces, yo en matemáticas no, o sea, era lo más difícil que me podían poner. Entonces, cuando yo entro a dar clases, tenía que dar clases de matemáticas y fue cuando yo entendí las matemáticas al momento de explicarlas. Entonces me dice, ¿cómo las explicabas si no sabías? En el momento que yo estaba explicando, ahí comprendía todo lo que tenía que entender. Sí, era muy extraño. Entonces, cada cerebro trabaja diferente, cada personita procesa la información diferente. Entonces, tu padre de familia o tu profesor detecta esas pequeñas fallas en los alumnos, ¿sí? Y ayúdale a esa personita. Por ejemplo, a mí, justo ayer estaba viendo un TikTok en donde hablaba acerca de que el 4% de las personas a nivel mundial, solamente el 4% están diagnosticados con esta dificultad, el 4% a nivel mundial. Decía la doctora que muchas personas jamás se dan cuenta que lo tenían, o sus papás jamás se dieron cuenta de eso y ellos tuvieron que aprender a vivir con ello. Entonces es importantísimo que se detecte a tiempo. ¿Por qué?
porque va a ser un apoyo en donde te van a ayudar, te van a comprender, van a saber que tu cerebro es diferente, te van a poder tener un poco más de paciencia, también es eso. Entonces es como, pues, el tacto humano, ¿no? Por decirlo así. Entonces, cuando yo no recuerdo mucho, pero entre los 6 y 7 años, a mí me detectaron eso. Por lo general se detecta cuando el niño empieza a escribir, ¿sí? Mi mamá dijo que ella se empezó a dar cuenta porque yo cambiaba la D por la B. O sea, en lugar de escribir B, escribía D. En lugar de escribir B, escribía D. Entonces, eso era lo que yo cambiaba. Pues resulta que me llevó a terapia, que era con una psicóloga. Entonces, esa psicóloga me empezó a poner ejercicios, a jugar y cosas así, ¿no? Entonces, a mí me encantaba ir con esa psicóloga porque iba y jugaba. Bueno, entonces a mi mamá le dijeron lo que tenía que hacer o que tenía que cómo orientarme, ¿no? Por decir. Pues ya, pasaron los años, se trató y todo, y decían que la dislexia se quitaba. Y yo era feliz. Eso jamás te iba a limitar. Bueno, no es una limitante, pero sí es algo con lo que batallas un poco. Entonces, en la prepa, sí, pues yo estuve en el bachilleres, aquí en la ciudad de Chihuahua. En la prepa yo batallaba muchísimo para química, para física, para matemáticas. Ay, no, era un dolor de cabeza. Pero bueno, seguí con apoyo de mi mamá. Y pues resulta, termino universidad, termino todo. Yo siempre fui un alumno normal de 8. Yo siempre era la de 8. Yo jamás aspiré a 10. Yo jamás reprobé materias. O sea, era como no. Bueno, matemáticas sí en la prepa. Ahí sí, porque era súper difícil para mí. Entonces, pero de ahí en fuera nunca reprobaba. Lo que pasaba en mi cerebro era que el profe lo explicaba. El profe, bueno, en ese momento era como los profes estaban en un escaloncito y todos los demás estábamos pues en el piso, ¿no? Así plano. Y el profe tenía como un escaloncito y su escritorio. Entonces, el profe se paraba, explicaba su clase y todo, y yo poniéndole atención, ¿no? Entonces, cuando los profes se paraban a explicar, yo entendía todo. Entonces, cuando era el examen, yo jamás estudié, jamás abrí un cuaderno, jamás leí, jamás nada. De lo que yo vi que el profe explicó, así me iba al examen. Entonces, como les digo, los exámenes a nosotros nos los hacían como bimestrales, algunos los hacían por mes, diferentes formas, ¿no? Entonces yo me iba directo pues al examen y ahí descargaba todo lo que yo había aprendido. Pero era bien importante que el profe diera una buena clase, ¿no? Entonces, muchos tenían que estudiar o muchos tenían que hacer diferentes cosas de memorización o cosas así. Bueno, el video pasado les decía que se me olvida todo. ¿Sí? Gracias, dislexia. Es otro de los síntomas que a mí se me olvidan, es como una memoria a corto plazo falla. Bueno, pero es muy curioso porque lo que se me olvidan las cosas que no son importantes. Las cosas importantes nunca se me olvidan, pero lo que no es importante siempre se me olvida. También pasa otra cosa, por ejemplo, ahora que cuando estudié la maestría, estudié el doctorado, yo dije, pues yo jamás me saqué un 10. Dije, ¿por qué no? Entonces, en la maestría, mi meta era titularme por promedio. Entonces, cuando tú te titulas por promedio, pues es un 10 automático en todo, ¿no? Y dije, pues yo tengo ganas de ponerle atención a la escuela, de estudiar, de esforzarme y tal, ¿no? Bueno, me meto a la maestría y así, bueno, pasaron unas cosas entre medio y ya fue cuando bajé mi rendimiento y otra vez volví, pero bueno, yo saqué 9.8 y dije, bueno, no lo logré, pero dentro de mí sí lo logré, porque fue como una meta personal en donde yo me esforcé, batallé y lo logré, ¿sí? Así haya sacado 9.9, así haya sacado un 9, pues para mí fue algo muy importante, fue un esfuerzo muy valioso y con eso me quedo, ¿sí? Entonces, para mí ese 9.8 es un 10, así lo sentí. Bueno, y ahora, por ejemplo, en el doctorado, a mí la maestría se me hizo súper fácil, súper fácil.
sí, bueno, les pongo un ejemplo. Del 1 al 10, la maestría fue un grado de dificultad de 2, así. Y ahora en el doctorado, ya terminé, y grado de dificultad del 1 al 10 fue un 9. O sea, de verdad, está complicado, está difícil, está cañón. Entonces tienes que ser muy constante, tienes que ser muy disciplinado, tienes que analizar y echarle coco, ¿no? Entonces, igual pues acá ya mi meta era salir de lo difícil que está, pero bueno, de lo difícil que estaba, pero bueno, ya lo logramos. Ya nada más faltan ajustes finales a la tesis por parte de los sinodales y listo. Pero bueno, lo que les decía del doctorado es que a mí me ponían tareas simples y no podía. O sea, era como lo sencillo, no podía, o sea, mi cerebro como que no podía. Pero si me ponían cosas bien difíciles, mi cerebro lo resolvía bien rápido. Y yo así de, ¿por? Entonces, es como, gracias dislexia, gracias a ti, he tenido muchos problemas en mi vida, no se crean, pero bueno, te acostumbras y empiezas a hacer como estrategias para compensar como esas cosas que hace tu cerebro, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estaba dando clases en Cancún, daba clases de español, me mandaban a cubrir una maestra a primer grado. Entonces, yo estaba escribiendo en el pizarrón, pero como estaba escribiendo en el pizarrón y al mismo tiempo estaban como contestando las preguntas de los alumnos, pues estaba escribiendo en automático. Entonces, en lugar de escribir jirafa, puse jifara. O sea, yo lo puse al revés, ¿no? Y en eso que volteo con los muchachos, estaban todos así en silencio. Y les dije, ¿qué pasó? Y maestra, es que puso la letra al revés. Y yo, sí, digo, mi dislexia. Entonces, nosotros solamente podemos hacer una cosa a la vez. ¿Por qué? Porque necesitamos toda nuestra concentración en eso que estamos haciendo para no equivocarnos. Pero bueno, oigan, espero les haya gustado este video y nunca se rindan. Siempre cumplan las metas que se proponen, ¿sale? Yo soy Jazz y los veo en otro video. Cuídense mucho, les mando un beso. Bye.